¿Por qué es importante que las empresas adopten herramientas de análisis y proyección basadas en inteligencia artificial? ¿Has escuchado de casos donde hay empresas que de repente tienen algún problema muy fuerte que no veían venir y que eso les hace frenar su operación o incluso tener que cambiar su modelo de negocio? Bueno, eso se debe a que no implementaron estrategias de análisis ni herramientas de proyección, que el día de hoy tenemos muchas importantes a través de inteligencia artificial que pueden ayudarte a prevenir esos riesgos o esos escenarios no deseados. ¿Y por qué es importante que las empresas adopten herramientas de análisis y proyección basadas en inteligencia artificial? Existen varias herramientas de proyección y de análisis de riesgos, pero el día de hoy, gracias a la inteligencia artificial, tenemos este análisis predictivo, lo cual es muy importante en las empresas porque a veces ni siquiera están conscientes de lo que podría suceder por estar tan metidos en la operación, por estar en el día a día, y dejan de lado eso que es un riesgo latente y que además les puede generar una pérdida económica muy fuerte y pues también alargar sus tiempos de entrega, de producción y reducir la eficiencia a final de cuentas. Entonces es importante empezar a implementar estas herramientas de análisis predictivo con inteligencia artificial. ¿Cómo ayudan estas herramientas a mejorar el rendimiento empresarial? Bueno, estas herramientas ayudan porque dan información sobre pronósticos, ¿no? Nos generan diferentes casos donde puedes tener un escenario positivo, un escenario neutro y un escenario negativo. Y nos sirve para tener conciencia. Creo que el tema principal aquí es que muchas veces estamos nuevamente enfocados en el día a día, en la producción, en la operación, que dejamos de lado oportunidades y también riesgos. Entonces estas herramientas nos permiten identificar tanto esos riesgos posibles para prevenirlos, para administrarlos, para tener escenarios alternos, como posibles oportunidades y saber cómo aprovecharlas antes que la competencia las aproveche y de esa manera adelantarnos. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas al implementar esas tecnologías? El principal reto es darse el espacio y asignar recursos, tanto económicos como humanos, para este análisis, ¿no? Predictivo y pronósticos, porque nuevamente a veces estamos buscando cumplir ciertos objetivos que ya están, cumplir con la planificación del año, alcanzar las metas, pero no estamos viendo a futuro y es importante tomarse un espacio de tiempo y de recursos para analizar y prever, es la previsión sobre todo, ¿no? Pronosticar, entonces como hacer un análisis hacia futuro de qué puede salir bien, qué puede salir mal y prevenir para aprovechar esas oportunidades. ¿Qué son las plataformas de análisis predictivo y cómo funcionan? Las plataformas de análisis predictivo lo que hacen es que toman información del pasado, hay que nutrirlas con esta información y con base en eso generan estadísticas, generan pronósticos, generan extrapolaciones de lo que va a suceder en un futuro siguiendo ciertas tendencias. Ahora no es simplemente como una gráfica de Excel que extiendes hacia futuro, sino que llevan varias variables, yo podría hablar incluso a veces de miles de variables que gracias a la inteligencia artificial pueden tomar ese pronóstico, más bien esos datos, y con base en eso generar un pronóstico que es mucho más asertivo. ¿Cómo estas herramientas ayudan a prever resultados futuros? ¿Y podrías dar un ejemplo práctico? Sí, estas herramientas ayudan a prever resultados futuros, aunque no es una bola de cristal, ¿eh? O sea, no es que predigan el futuro, simplemente hacen un pronóstico. Y ese es un dato importante de distinguir la diferencia entre pronóstico y predicción, ¿no? Pronóstico es basado en información. Entonces, estas herramientas lo que hacen es que toman toda la información, es como el pronóstico meteorológico, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de lluvia? Toman muchísima información de presión atmosférica, velocidad del viento, temperatura, históricos de años pasados, huracanes presentes, todo eso, y con base en esa información hacen un pronóstico de si el día de hoy va a llover o no con cierto índice de probabilidad. Eso mismo lo podemos llevar a las empresas. Entonces tomamos los factores, las ventas, el consumo, las fechas, qué ha pasado históricamente en el pasado, y con base en eso hacemos un pronóstico. No es una predicción de supuestamente o espero que suceda, sino que ya basada en datos tenemos cierto resultado con un índice de probabilidad. ¿Podrías dar un ejemplo práctico? ¿Qué sigue del meteorológico? Bueno. No, sí, pero a ver,
Ejemplos prácticos hay muchos. Normalmente se utilizan para forecast de ventas. Entonces decimos, ok, voy a meterle los datos del año pasado y con base en eso voy a obtener un pronóstico de qué va a suceder con las ventas en este año. Pero a través de estas herramientas de análisis con inteligencia artificial podemos meter muchos más datos. No solo las ventas del año pasado, sino hábitos del consumidor, cuestiones políticas, climáticas, cosas que a veces podrían parecer irreales que podríamos introducir, redes sociales, por ejemplo, hashtags o palabras más buscadas, y con base en eso hacer un pronóstico de cuáles pueden ser los productos y servicios que tengan un mayor auge para el próximo año. ¿Qué ventajas ofrecen herramientas como Tableau, Power BI e IBM Watson Analytics frente a métodos tradicionales? El día de hoy hay muchas herramientas, dentro de las más conocidas de análisis predictivo está Tableau, está IBM Watson o está Power BI, que son herramientas que nos permiten introducir grandes cantidades de información y después hacer reportes, hacer estudios, hacer pronósticos. Entonces la ventaja que nos dan es esta flexibilidad de introducir datos de diferentes fuentes y después organizarla y pedirle que nos muestre dashboards, reportes, gráficas, análisis de datos. ¿Okay? Esa es como la gran ventaja, y algunos de ellos ya tienen módulos de inteligencia artificial para hacerlo todavía más eficiente. Ahora, es importante aprender a usarlos y también tener claro para qué se quiere usar, porque el problema con Big Data, que es la revolución que estamos viendo el día de hoy, es que entre tanta información a veces cuesta más trabajo encontrar aquella información significativa. ¿Cuáles son aquellos datos clave que sí pueden hacer que tomemos decisiones para generar mejores resultados? Y ahí es donde la inteligencia artificial juega un papel importante. ¿Qué es el análisis de sentimiento y cómo puede beneficiar a una empresa? Una de las aplicaciones más novedosas de la inteligencia artificial es el análisis de sentimiento. O sea, el sentimiento humano. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo se está comportando? Y lo podríamos pensar como que es a futuro, pero el día de hoy ya existen plataformas para videoconferencias, por ejemplo, seguramente tienes videoconferencias por Zoom, por Google Meet, donde conectas esta inteligencia artificial y va midiendo el sentimiento de cada persona que interactúa. Si se sintió feliz, si se sintió enojado, si se sintió triste. Entonces, ahora imagínate eso no en una reunión, sino imagínate en un proceso de venta o en una negociación, o hacia los empleados, cómo está su nivel de ánimo en la jornada laboral a lo largo del mes y a lo largo del año. Entonces, esas son características fundamentales que nos pueden ayudar para mejorar la eficiencia en una empresa. ¿Cómo se utilizan las redes sociales y otras plataformas para obtener datos de sentimiento? El origen de los datos puede ser muy vasto. De hecho, uno de ellos pueden ser las redes sociales. Porque en las redes sociales es donde las personas comparten información con mayor frecuencia. Entonces se puede conectar a las redes sociales una inteligencia artificial para analizar estos datos emocionales. Ahora, ahí entraríamos en temas obviamente de privacidad y otras cuestiones, pero la tecnología nos da esa posibilidad, y tal vez no en redes sociales personales, sino en interacción dentro de una empresa, que pueden ser los correos electrónicos, servicios de mensajería. Entonces la inteligencia artificial puede entrar ahí como un consultor, como un psicólogo, ¿no? A ver cómo se está desenvolviendo cierta persona o cierto equipo de trabajo y poder identificar oportunidades de mejora. ¿De qué manera los resultados del análisis de sentimiento pueden influir en las estrategias de marketing? Yo creo que el análisis de sentimiento juega un papel importante porque a final de cuentas somos seres emocionales. Y aunque creemos que muchas decisiones las tomamos de manera analítica, las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida cotidiana. Entonces el análisis de sentimiento tiene esta vertiente de poder tener visibilidad de esa área hasta hace unos años desconocida o no tan tomada en cuenta, pero que cada vez tiene una mayor influencia. Ahora, el tema con la inteligencia artificial es que ahora ya es medible, que ahora ya se puede estudiar, se pueden sacar estadísticas, podemos ver si una estrategia mejoró el nivel emocional de una persona, pero ya con datos tangibles y no con suposiciones o con métodos subjetivos. ¿En qué consiste la optimización de escenarios utilizando inteligencia artificial? La inteligencia artificial se usa mucho para optimización de escenarios. Entonces, ¿qué es optimizar? Optimizar simplemente es reducir costos, reducir recursos, reducir tiempo.
para lograr el objetivo mucho más rápido y mejor, ¿no? Eso es optimizar, hacerlo óptimo, eficientar. Entonces la inteligencia artificial sirve porque le podemos introducir ya sea un proceso o un escenario, un caso, y nos puede dar una solución, y sobre esa solución podemos iterar. ¿Qué significa iterar? Volver a hacerle la pregunta de hazlo mejor, identifica riesgos, identifica posibles soluciones, y eso la inteligencia artificial nos ayuda a hacerlo más sencillo. ¿Por qué es valioso proyectar diferentes futuros posibles antes de implementar una estrategia? Dentro de estas aplicaciones de inteligencia artificial podemos plantear diferentes futuros posibles. Y esto es importante porque, aunque son pronósticos, no sabemos con exactitud cuál va a ser. Entonces, la ventaja de tener este poder de cómputo que tenemos el día de hoy es que podemos plantear 10 escenarios, 20 escenarios o los que se requieran, tampoco demasiados porque nuevamente caemos en el error de mucha información, pero podemos tener 10 escenarios diferentes y ver cuál estrategia se puede acoplar mejor a la mayoría de esos escenarios. Y de esa manera estar prevenidos o tener un plan B para que si ninguno de esos escenarios más probables sucede, sino ocurre uno menos probable, ya tener una planificación de cómo vamos a operar o qué estrategias vamos a implementar en ese caso. Entonces, la inteligencia artificial nos permite cubrir gran número de escenarios. ¿Qué ejemplos de herramientas de simulación de escenarios podrías destacar y qué resultados han logrado en empresas reales? No sé si me da una idea. Herramientas de simulación de escenarios. Tengo que investigar, ¿verdad? Si no es así. No la brincamos. Ok. ¿Cómo funcionan los sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial? Existen sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial que son muy novedosos porque parece incluso magia yo siempre digo que la inteligencia artificial ya te conoce a ti mejor que tú mismo. ¿Por qué? Porque los sistemas de predicción o de recomendación tradicionales lo que hacían es que si compraste un plato te recomiendan una cuchara, ¿no? Porque está relacionado directamente en el área de comida. Pero lo que hacen los de inteligencia artificial el día de hoy es que cuando tú haces una compra de algún artículo, te perfilan por esa compra que hiciste o por compras anteriores y ven en otras áreas que no tienen nada que ver qué podrías estar necesitando, o si compraste un producto en específico, tu estado de ánimo, tu estado emocional, tu estado de relación de pareja. Con base en eso lo pueden determinar y hacerte sugerencias que no tienen una relación directa con el producto inicial que compraste. ¿Qué aplicaciones prácticas tienen estos sistemas en áreas como ventas, marketing o estrategias empresariales? Estos sistemas de recomendación están siendo muy utilizados en áreas de ventas, obviamente, y áreas de marketing, porque es cuando el cliente realiza la compra. Pero se pueden utilizar también en planificación empresarial, porque estamos analizando sentimientos, estamos haciendo predicciones, no solo del cliente final, sino podemos ver la empresa como una sucesión de valor, donde cada persona o cada área es un proveedor de la siguiente y es un cliente de la anterior. Entonces, en ese flujo de valor podemos implementar esas estrategias para que esa cadena de valor vaya siendo mejor, más eficiente, más rápida, menos costosa. Super. Si tuvieras que resumir las principales ventajas de usar herramientas de análisis y proyección basadas en inteligencia artificial, ¿cuáles serían? Yo diría que las mayores ventajas de utilizar predicción con inteligencia artificial es tener certeza. Aunque no vamos a saber con exactitud qué va a suceder, tenemos la tranquilidad de que ya cubrimos varios escenarios. Y en dado caso que suceda un imprevisto, ya no sería un imprevisto, ya estuvo considerado. Ahora, no quiere decir que sea infalible, pero ya abarcamos un área mayor. Entonces la certeza creo que sería fundamental. ¿Cómo estas herramientas pueden transformar la toma de decisiones estratégicas en las empresas? Y por consecuencia, la toma de decisiones pues es más sencilla porque ya tenemos información. Cuando se tienen claros los principios, los valores, la misión, la visión, cosas intangibles de una empresa y además los datos, las decisiones son en automático. Ya no hay que pensarle, ya no hay que discutir porque ya tienes la información completa. Entonces, de las mayores ventajas es poder tomar esa decisión inmediata gracias a que se tiene toda la información necesaria para decidir.
¿Cuál de las herramientas presentadas hoy crees que tiene el mayor potencial para revolucionar una industria específica? Como tal, yo no diría que hay una herramienta específica, o sea, muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y qué herramienta necesito utilizar? ¿Cuál es la que me va a resolver la vida? No existe. No es que no exista, sino hay varias y todas te pueden ayudar. Lo importante es definir cuál es el objetivo, qué es lo que buscas, ¿vale? Y teniendo claro ese objetivo, entonces hacemos la planificación, trazamos la ruta y ahí ya vemos qué herramienta puede mejorar o qué herramienta puede ser la más óptima para lograr ese objetivo. Y la clave no es solamente seleccionar la herramienta, es la implementación, es la capacitación del personal, es que se use, es que se evalúe que se está usando y que se está mejorando. Entonces es un proceso integral. Yo no diría que está basado en la herramienta. A veces la herramienta resulta ser de las cosas menos importantes cuando los objetivos están claros, cuando la implementación y cuando el follow-up, el seguimiento, es el correcto. ¿Qué recomendación le darías a una empresa que aún no ha explorado estas tecnologías? Hay empresas que aún no exploran esas tecnologías simplemente por desconocimiento, por falta de tiempo. Entonces yo los invitaría a que se pregunten, ¿no? Si hay algún área, si en este año que está terminando pasaron por algún evento imprevisto, algo que no tenían contemplado y que dijeron, híjole, si lo hubiera pensado, si ya había visto que pasaba, entonces es momento de implementar herramientas de análisis predictivo con inteligencia artificial para analizar esos posibles escenarios e incluso descubrir nuevas áreas de oportunidad o mercados que están ahí latentes que no hemos atacado. ¿Cuál de estas herramientas crees que podría beneficiar más a tu empresa? Déjanos tu comentario abajo. De todo esto que platicamos, ¿cómo crees que puede beneficiar a tu empresa? ¿Qué herramientas crees que pueden ser mejores o qué área te gustaría mejorar? Déjalo en los comentarios y lo platicamos.